¿cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta maravillosa. Vamos a preparar arroz con pollo. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un plato tradicional de la cocina peruana. Vamos a preparar arroz con pollo. Dícese que este platillo nació del ingenio de las cocinas de nuestras tatarabuelas, ya que aquí en Lima escaseaba el pato que abundaba en el norte y por ello el precio del pato era alto. Bueno, pues a falta de pato, ¿por qué no pollo?, dijeron las tatarabuelas. Y así tenemos como herencia este plato muy rico, por cierto, perfecto para cenas especiales de la familia y actualmente también parte del menú semanal. Nos vamos con los ingredientes. 6 piezas de pollo. Tengo aquí encuentros y piernitas, que son las partes más jugosas, pero puede ser también piezas de pechuga. 1 kilogramo de arroz. 1 taza de culantro licuado bien espesito. Si está un poco líquido, pónganle 1,5 tazas. 1 taza de choclo tierno desgranado. 1 taza de alverjitas frescas. 1 taza de zanahoria cortada en cubitos. Un pimiento mediano cortado en juliana o tiras gruesitas. 1 taza de cebolla cortada en cuadritos pequeñitos. 1 cucharada de ajos molidos. 2 cucharadas de ají amarillo molido. 1 rodajita de zapallito loche. Media cucharadita de cominos, media cucharadita de pimienta, 1 taza de cerveza negra, aceite vegetal y sal al gusto. Nos vamos con la preparación. Vamos a comenzar poniendo aceite vegetal en una olla para sellar el pollo. Cuando el aceite esté bien caliente, vamos a poner las presas. Es un chorro nada más. Las vamos a poner a sellar hasta que estén doraditas. Esto toma 2 minutos por cada lado nada más, a fuego mediano. Así que vamos a ir poniendo con la piel hacia abajo. Y cuando estén doraditas, volteamos. Una vez que hemos terminado de sellar el pollo, la misma grasa que nos quedó en la olla, vamos a hacer el aderezo. Comenzamos poniendo la cebolla. Vamos a mover lentamente hasta que la cebolla se ponga transparente y esté empezando a dorarse. Voy a agregarle un poquito más de aceite. Ya saben que este aderezo se hace lentamente, así que todo va a tomar su tiempo. Voy a ponerle el ajo y también el comino. Y vamos a seguir moviendo lentamente, como les digo, el aderezo es muy lento para que todo se fría muy bien. Cuando esté doradito, vamos a agregar el ají. Ahora vamos a mover muy lento. Nuestro aderezo tiene un dorado bajito. Así que ahora voy a agregarle el ají, 2 cucharadas, y vamos a seguir friendo muy lentamente. Si no tienen ají amarillo, pueden ponerle también ají mirasol, que también le da un gusto muy rico. Ya está frito el ají, ahora voy a ponerle el zapallito loche que he rallado. Y vamos a seguir friendo lentamente. Ya se frieron bien el ají y el zapallito loche, vamos a ponerle el culantro. El culantro también va a tomar su tiempo, así que lo vamos a hacer lentamente también. El culantro ya está bien frito, ahora sí voy a agregarle la pimienta, que es al gusto, y voy a ponerle sal. Tengan cuidado con la sal, porque vamos a volver a probar a los 10 minutos que hierve el pollo, que cocina el pollo. Vamos a volver a probar. Así que no se apuren con que la sal esté perfecta. Ahora sí, vamos a acomodar en la olla las piezas de pollo. Con cuidado, porque no deben desarmarse, deben cocinar lentamente. No aceleren la cocción, lo deben hacer lento para que no se deshagan
las presitas de pollo y nos salgan enteritas y tengan también buena presencia en el plato. Vamos a ponerle el juguito que soltó el pollo y ahora sí, en este momento voy a ponerle la cerveza. Vamos a poner por el momento solo media taza. La otra media taza lo vamos a reservar para después. Así que ahora sí, vamos a rociar. Subo el fuego. Lo había bajado para poner las piezas de pollo. Ahora voy a ponerle la cerveza. Miren así. Qué fragancia, qué sabor. Vamos a dejar un momentito para que el alcohol se evapore antes de ponerle el agua. Vamos a acomodarlas muy bien. Así, miren, ya empieza a hervir. El alcohol se evapora rápidamente porque la cerveza tiene poco alcohol. Ahora sí, vamos a ponerle el agua. Agua que las cubra. Que cubra todas las piezas de pollo. Así. Ahora sí, vamos a tapar y vamos a dejar cocer en fuego suave por 25 minutos, porque ya mientras las doramos se habían cocinado un poquito. Regresamos en 10 minutos para verificar la sal. Hace 10 minutos que está cociéndose nuestro pollo y la fragancia es increíble. Miren el juguito espesito, las presitas de pollo ahí cociéndose. Bueno, voy a probar la sal. En mi caso está perfecto, así que voy a tapar y voy a dejar cocer por 15 minutos más. En ese tiempo ya estará y voy a retirar las presas. Después de 25 minutos de cocción hemos retirado las presas, ya están listas. Ahora sí, vamos a poner el arroz. Aquí tenemos nuestro arroz lavadito. Ahora sí, vamos a ponerlo en la olla. Ahora sí, vamos a agregar el choclo, las arvejitas, la zanahoria, los pimientos. Vamos a revolver. Miren, prácticamente el líquido hay muy poquito. Vamos a tener que completar con un poquito más de agua, pero antes voy a ponerle la cerveza que quedó pendiente. En este momento voy a meter media taza de cerveza y vamos a agregárselo. Aquí, así. Miren qué rico. Este es el toque del sabor del arroz con pollo. Ahora, como les decía, el agua debe estar, según mi tipo de arroz, 2 centímetros encima de la superficie. Acá tenemos el arroz, nos quedó muy poquito, así que voy a completar con agua bien caliente, hirviendo, hasta que me quede más o menos 1 dedo o 2 centímetros desde el arroz. Ahí va. Ahora sí, voy a revolver bien y vamos a probar la última probada. Vamos a hacer esta de la sal. Le falta un poco de sal. Vamos a ponérselo. Seguimos revolviendo. Probamos otra vez. Perfecto. Ahora sí, vamos a dejar cocer. Vamos a dejar que el agua se consuma, que se vea ya el arroz, las verduras, y luego vamos a bajar el fuego totalmente al mínimo. Vamos a tapar herméticamente y vamos a dejar cocer por 18 minutos, hasta los 20 minutos puede ser, en que es al dente el arrocito, que esté bien graneadito. Es el tiempo justo para mí, para mi tipo de arroz. Como les digo, es relativo al tipo de arroz que ustedes tengan. Cuando los arroces son muy frescos, incluso necesitan menos agua, otros necesitan más. Así que depende del tipo de arroz que usen para que hagan esta preparación y les salga perfecto. Incluso yo les doy un tip: siempre se usa un poquito más de agua que de costumbre cuando uno hace el arroz blanco, porque nuestro aderezo tiene muchos ingredientes, entonces tiene mucha masa sólida, así que necesita casi una tacita más de agua. Ese tip les doy para que les quede muy bien su arrocito. Bueno, vamos a cocinar, recuerden, entre 18 y 20 minutos y regresamos. Ahora sí, miren cómo ha quedado, al dente, graneadito. Ahí lo pueden ver, miren, riquísimo, listo para servir. Ahora sí, mientras alisto el plato, voy a poner las presas encimita para que se conserven calientitas hasta que sirvamos.
Aquí tenemos servido ya este riquísimo arroz con pollo peruano, con su salsita criolla y, cómo no, acompañado de la tradicional papa a la huancaína, cuya receta ya tenemos en el canal. El enlace les dejo aquí abajito en el video y también en la caja de información. Juntos, el arroz con pollo y la papa a la huancaína son la combinación perfecta. A muchos les encanta servirse incluso juntos en el mismo plato, pues hacen una delicia. Esperamos que les haya gustado la receta. Es muy fácil de preparar, solo necesita su tiempo en el aderezo. Y por si no tengan la clásica cerveza negra, usen la rubia y si no, una tacita de chicha de jora. Lo hará sensacional. Bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No se olviden que si desean recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video, deben darle clic a la campanita al lado del botón de suscripción. ¡Nos vemos!